Buenos días, estudiantes del grado 11 de la institución educativa Hernando Navia Barón. En esta ocasión vamos a continuar con la unidad de política fiscal. El tema hoy será ingresos y gastos del gobierno. Hay dos posibilidades de que el gobierno obtenga ingresos. La primera por parte de la producción de bienes y servicios y la segunda del recaudo de impuestos. Recordemos que el gobierno tiene algunas empresas que se conocen como empresas públicas o empresas estatales. La principal de ellas y más rentable es Ecopetrol, pero también hacen parte pues todas las empresas de servicios públicos como ETB, Encali, etc. Sin embargo, la tendencia de que el gobierno se retire de las actividades industriales y se concentre en la provisión de ciertos servicios genera que los ingresos se apoyen solamente en el recaudo de impuestos. Recordemos que a partir de los 90 hay una fuerte tendencia que indica que el gobierno no debe ser un agente económico empresarial, sino que por el contrario solo se tiene que dedicar a otorgar servicios y bienes a la población donde la inversión privada no tiene interés, como son los servicios públicos. También debemos recordar que muchas de estas empresas no son empresas rentables, sino que por el contrario pueden otorgar pérdidas. Entonces, en ese caso, el que pierde es el Estado, es decir, todos nosotros. Los impuestos también son llamados tributos y son los gravámenes que el gobierno les cobra a las personas, los hogares y las empresas. Se dividen en tres categorías: impuesto al ingreso, es decir, se le cobra a las personas o las empresas sobre sus salarios y utilidades. En la actualidad, un empleado que gane más de 4.500.000 mensuales debe declarar renta. Ese es el impuesto al ingreso. También igualmente las empresas deben pagar un impuesto por las utilidades, es decir, por las ganancias, pero esta depende del tamaño de la empresa y de su rentabilidad. También está el impuesto al gasto, los cuales incluyen el impuesto al valor agregado, IVA, y los aranceles. Recordemos pues que el IVA se cobra a la mayoría de los productos de la canasta básica y los aranceles son los impuestos que se cobran a las mercancías importadas. Y por último tenemos el impuesto a la propiedad, son los que se cobran a la finca raíz, vivienda, edificios, locales y terrenos de herencia. Aquí podemos incluir entonces el predial. Los impuestos también se pueden clasificar como directos o indirectos. Los directos son los que gravan directamente a los individuos y las empresas. Por ejemplo, el impuesto al ingreso, que es lo que estábamos diciendo. Una persona que gane más de 4.500.000 mensuales debe declarar renta. Es un impuesto directo y lo tiene que hacer la persona ante la DIAN. Pero también hay impuestos indirectos. Son los que gravan los bienes y servicios cuando usted los compra. Por ejemplo, el IVA. Cuando consumimos las gaseosas, los yogures, eso tiene el 19% de IVA y por lo tanto es un impuesto indirecto. Pero finalmente quienes terminan pagando los impuestos indirectos son también los hogares y las empresas. Finalmente podemos concluir que los ingresos del gobierno se dividen en tributarios y no tributarios. Ya dijimos que los no tributarios corresponden a las utilidades de las empresas del Estado que venden bienes y servicios. Y los ingresos tributarios se dividen en directos e indirectos. Los directos son más difíciles de calcular porque hay que tener en cuenta todas las variables y las condiciones de las personas, los hogares o las empresas. Por ejemplo, para calcular la declaración de renta de cada trabajador, este depende de su salario. Si usted gana 4.500.000 es un porcentaje. Si gana más de 12 millones es otro porcentaje. Si gana más de 16 millones es otro porcentaje y así sucesivamente. Y por lo tanto, los ingresos tributarios indirectos son más fáciles de calcular porque corresponden a tasa. Por ejemplo, se sabe entonces que los productos que obtienen IVA pagan un impuesto del 19% independientemente de quien lo compre y del lugar en cualquier parte del territorio. Algunas anotaciones. Los impuestos también pueden ser descritos o clasificados como progresivos o regresivos. Los regresivos son los que cobran a todos por igual, ejemplo el IVA, y se dice que es regresivo es porque es antidemocrático, porque no tiene en cuenta las condiciones económicas, por ejemplo, de la gente. Siempre les he dicho que una botella de agua cuesta 2.000, tanto para el que gana el salario mínimo, como para el que gana 60 millones de pesos, como para ustedes que todavía no devengan. También están los impuestos progresivos que sí tienen en cuenta las particularidades y, por ejemplo, el impuesto a la renta o la declaración de renta, que es conforme al salario que usted gana mensualmente.
Y este porcentaje entonces va siendo mucho más alto en la medida en que usted gane mucho más. Recordemos entonces que la renta es aquella parte de los ingresos totales que le queda a un individuo después de restar todos los gastos que debió incurrir para producirla. Entonces usted tiene unos ingresos, pero usted tiene también unos gastos. Usted compra una propiedad, entonces adquiere entonces un bien, pero usted también le debe al banco, por lo tanto eso es un gasto. Cuando usted hace esa operación entre los ingresos y los gastos, entonces debe quedar estipulado ante la DIAN para que así usted también pueda pagar. Hay algunos ejemplos en la historia, como por ejemplo el diezmo, que corresponde al 10% de toda la producción agrícola, se pagaba cuando éramos una colonia española y era para el mantenimiento de la Iglesia Católica, para la predicación de su palabra en todos los territorios. Otro ejemplo también es el impuesto al cabala, que corresponde al 2% de todas las ventas que usted hiciera de inmuebles. Cualquier cosa que usted vendiera tenía que entonces el 2% iba dirigido a la corona española. La bula cruzada también fue un impuesto colocado por la iglesia para financiar las cruzadas, aun cuando nosotros, Latinoamérica pues y las colonias americanas no hacían parte de ese proyecto de las cruzadas, en algún momento se llegó a pagar este impuesto. Los impuestos por lo regular fueron los que motivaron a las independencias por ser nada justas. Bueno, finalmente tenemos que decir que nuestro sistema fiscal es descentralizado. Ya hemos dicho que aun cuando somos un país con una sola capital y desde Bogotá se dirigen muchas operaciones, el sistema fiscal sí es descentralizado, para que le dio a partir de la Constitución de 1991 más autonomía a las regiones para que hicieran los gastos conforme a sus necesidades. Eso significa que cada entidad territorial recauda sus propios impuestos y por lo tanto también dice cómo va a ser sus gastos. Por lo tanto hay impuestos nacionales que se cobran por igual a todas las regiones, ahí podríamos colocar el IVA. Hay impuestos departamentales, una notación por ejemplo son todas las industrias de licores, nosotros se llama la industria del licor del Valle. Hay también impuestos distritales, recordemos que Cali fue también en los últimos años reconocido como un distrito deportivo. Y también hay impuestos municipales, los cuales tienen a cargo el impuesto predial. Sin embargo, pues, alguna de la actividad que voy a dejar corresponde a los impuestos de cada entidad territorial. Ahora vamos para los gastos del gobierno. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el gobierno gasta los ingresos en consumo o inversión. Los gastos deben representar los intereses de las mayorías, de todos los colombianos. Los gastos se consignan en el presupuesto de la nación. El poder ejecutivo, es decir, el presidente diseña el presupuesto y el poder legislativo lo aprueba. Esto se hace en todo el año para el año siguiente, es decir, el presupuesto del 2020 se diligenció en el año 2019. Los gastos se dividen en 4 categorías. La primera es el consumo del gobierno, que incluye los salarios que se pagan a los trabajadores del sector público y pago por los bienes que se adquiere para su funcionamiento. Entre los trabajadores del sector público tenemos entonces a todos los docentes de los colegios, de las instituciones educativas públicas, tenemos entonces a los de defensa y todos los militares, tenemos al sector judicial, todos los abogados y las altas cortes hacen parte del sector público. Y algunos bienes, hace poquito vimos una noticia donde se adquirieron algunas camionetas para la seguridad de altos ejecutivos del gobierno, entonces a esa clase de bienes es que nos estamos refiriendo. El segundo ítem de gasto es la inversión, que incluye los gastos en la construcción de infraestructura. Estamos hablando entonces de la construcción de carreteras, puentes, todo lo que tenga que ver con telecomunicaciones, hace parte pues de la inversión. Lo tercero son las transferencias, que son montos de dineros que se dan principalmente a los hogares. Las transferencias son un porcentaje que se dirige a las diferentes regiones para poder financiar la salud, la educación y el saneamiento básico. Y por último tenemos los pagos de intereses a la deuda. Es el pago de intereses por el dinero que recibe en calidad de préstamo, es decir, cuando el gobierno necesita financiar su gasto porque sus ingresos no son suficientes. Cuando el gobierno no tiene suficiente dinero, capital, para poder llevar a cabo lo que ha planteado en su plan de gastos, entonces debe adquirir una deuda. Esta deuda entonces
todos los años va aumentando. Es con el sector externo, con el Banco Mundial. Y entonces también un rubro de los gastos es el pago de intereses de la deuda. Finalmente también podemos clasificar los gastos del gobierno en dos: los gastos corrientes, que corresponde al pago de salarios, compra de bienes y servicios, pago de intereses a la deuda y transferencias. Estos siempre se van a hacer. Y por otro lado tenemos los gastos de capital, que corresponden a la inversión. Por último, unos conceptos básicos. Tenemos entonces el balance fiscal, que es la diferencia entre los ingresos y gastos. Cuando los ingresos son mayores que los gastos, tenemos un superávit fiscal. Se refiere que el balance fiscal es positivo. Pero por el contrario, cuando los ingresos son menores, es decir, los gastos son mayores que los ingresos, entonces tenemos un déficit fiscal y quiere decir que el balance fiscal es negativo. Espero que les haya quedado claro algunos conceptos y adjuntaré próximamente el taller correspondiente a política fiscal. Muchas gracias.